Exposición de la palabra en Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice de la siguiente manera esta porción bíblica: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Seguimos con la serie Entre el cielo y la tierra, basada en esta carta de Pablo a los Efesios, y el título del mensaje de hoy es Todas las cosas bajo sus pies. Al final de esta oración, que comienza en el versículo 15 y termina en el versículo 23, donde el apóstol Pablo está siendo enfático a esta iglesia de los Efesios, que él está orando para que haya ciertamente llenura espiritual en la vida de esta iglesia. Recuerde usted que la iglesia estaba en una especie de decadencia, como sucede con todas las iglesias cuando pasa el primer amor, que Cristo ha conquistado a la iglesia, hay esa efervescencia, pero después comienza una especie de enfriamiento. Esto era lo que estaba sucediendo con los efesios en ese tiempo, y es la urgencia del apóstol de escribir desde la prisión esta carta a manera de exhortación. Claro que él les está diciendo que está orando por ellos, pero la oración del apóstol Pablo no solamente cumple expectativas espirituales, que lo hace de una manera magistral, sino que también está haciendo que se cumpla lo que es la didáctica, la enseñanza, la especialidad del apóstol Pablo sobre la profundidad teológica de aquel que llamó a la iglesia, de aquel que eligió a la iglesia y la santificó para que estuviese santa y sin mancha delante de él. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que veremos aquí en el primer versículo, este versículo 21, dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Al ocupar el Señor Jesús los cielos y entronizarse ahí justamente en este lugar de preeminencia, ya la idea soberana de todos los poderes que puedan existir están bajo su potestad. Pablo está hablando de que no hay absolutamente nada que escape a la soberanía de Cristo. Le ha sido otorgado después de la gloriosa resurrección que explica en los primeros versículos. Él está diciendo que ese poder que levantó a Cristo de la muerte y lo llevó hasta la diestra de Dios Padre, ese es el mismo poder que radica ahora en esa entronización que tiene, y es sobre toda potestad. Toda clase de poderes están bajo nuestro Señor Jesucristo. Llámese a esto fuerzas evangélicas en sus diferentes manifestaciones en relación con el ejercicio de sus poderes. Cabe preguntarse aquí si se trata de ángeles o demonios que ejercen funciones de autoridad y que controlan diversos aspectos de los gobiernos del mundo. Claro que sí. El apóstol Pablo tenía ese conocimiento. El apóstol Pablo se había enfrentado a esta clase de poderes, conocía de manera experiencial, no solamente era un conocimiento académico que él había obtenido de los grandes rabinos, y ahora el conocimiento práctico que tenía en la vida como cristiano, el encuentro con Jesús, la revelación del poder de Jesús, que al mismo tiempo en el alumbramiento, en la iluminación, le revelaba que había poderes superiores por encima de muchas cosas que nosotros vemos, sabemos o imaginamos. Esta es una realidad. El apóstol Pablo le está diciendo a los efesios que están teniendo dificultades en la presentación de falsos evangelios, pero también de falsas expectativas sobre poderes existentes que ciertamente les llenaban el ojo a aquellos que ya habían sido alumbrados por el Espíritu Santo. Por eso la urgencia de incluir en la oración de gran contenido espiritual esta didáctica que es necesaria para la iglesia del tiempo de Pablo, pero que también tenemos nosotros de manera contextual la necesidad de entender que ciertamente hay ciertas
potestades con sutilezas que están obrando, que están operando en el mundo. Hablemos de esas potestades. En la palabra del Señor se nos ha mencionado desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Satanás le dijo a Jesús en el tiempo de la tentación, al inicio, que los reinos del mundo y su gloria le pertenecían. Esto le está mostrando Satanás a Jesús allí, y que él estaba dispuesto a dárselos con la condición de que siguiera un programa diferente al que había recibido del Padre. Recuerde usted que Satanás siempre ha tratado de hacer esto con las órdenes que da nuestro soberano Dios en los diferentes tiempos en la intervención histórica. Satanás ha tratado de intervenir, y de hecho ha sido muy frecuente la manera en cómo ha obrado. La palabra del Señor no nos oculta absolutamente nada de esta manera en la que opera Satanás. Lo hizo con los primeros humanos asentados en la tierra. Lo siguió haciendo con aquellos que fueron elegidos por parte de Dios para darle la continuidad a la redención eterna que tenía preparada para su pueblo, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. La pregunta para nosotros: ¿estaremos exentos nosotros de alguna vez ser tentados por el enemigo? No. Debemos tener este conocimiento y debemos estar preparados precisamente para ello. Es muy probable que Satanás conociese el plan de salvación y supiese que su derrota no estaba en la esfera de la vida de Jesús, sino en su muerte. Desde la panorámica visión de Satanás, él estaba mostrando al Señor Jesús la gloria de todos los reinos del mundo y le ofrecía un medio más cómodo y menos sacrificado para obtenerla. Jesús mismo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Aparte de tener conocimiento de todo lo que se estaba operando precisamente respecto a la redención, Satanás tiene una visión panorámica, aunque limitada, pero es probable que haya conocido el plan de salvación. Por eso muchas veces trató de acortar la distancia con Jesús. Desde pequeño también trató de asesinarlo para que no llevase a cabo esa tarea maravillosa, única en el universo de la redención. Sin embargo, de todos los continuos intentos que tuvo por asesinar, por quitarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, a fin de que no se produjese la cruz, donde él y sus huestes serían definitivamente derrotados, no se da por vencido. De hecho, cuando Jesús es crucificado en la cruz del Calvario, es probable que se sentaran y pudiesen celebrar estas potestades, estas huestes que habían derrotado o que había sido derrotado el Mesías. Sin embargo, hoy, a más de 2000 años, nosotros sabemos que enteramente, en lugar de ser una derrota, la muerte de nuestro Señor Jesucristo señala y asevera que para nosotros es la gloriosa manifestación de la salvación de nuestra vida. Hablemos de la suprema autoridad de Jesús. Si bien Satanás y algunos ángeles caídos son potestades que son mencionadas, que operan con sutileza y lo han hecho desde los tiempos memorables, es decir, que hasta el día de hoy se están produciendo este tipo de operaciones, pero no le daremos el valor que en verdad necesita ser dado como lo es a nuestro Señor Jesucristo. El Señor todopoderoso, entronizado, el Señor que tiene potestad sobre todas las cosas. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo es atemporal y trasciende cualquier tiempo, tanto el actual conocido como en el siglo venidero desconocido. Aquello que está fuera de nuestro alcance, que podamos nosotros tener conocimiento, aún en ese tiempo, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo trasciende. También lo hace sobre seres temporales y los que son llamados a perpetuidad. Esto está entre ángeles y seres humanos
que algunos son perecederos y definitivamente no resucitarán para la gloria de Dios Padre, sino que se perderán. Para ellos, de todos modos, la potestad de nuestro Señor Jesucristo abarca para los elegidos y aún para los no elegidos. Todos ellos estarán bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Satanás y algunas autoridades humanas son temporales. Quiero enfatizar en esa parte porque el mismo Señor decía: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto lo dice en Lucas 10, versículo 18, donde estaba explicándole a la iglesia en esta preparación que le estaba dando sobre los últimos tiempos, hablando de escatología. Le estaba diciendo: llegará un momento en el que Satanás será expulsado del cielo, ahí se le terminará su autoridad. Entonces, quiere decir que su tiempo termina, como el de algunos reyes. Hay hombres, hay mujeres que, exaltados a través de la historia, han hecho grandes cosas. Algunas cosas son memorables en el buen sentido, pero algunas, la verdad, no vale la pena ni siquiera que estén escritas en la historia. No aporta nada a la humanidad. Sin embargo, esto nos sirve a nosotros para pensar que esos son seres temporales, que con ellos sus glorias mueren. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Allí la hierba se seca y la flor se cae. Eso habla de la temporalidad del ser humano y que todo sistema egocéntrico se cae junto con este tipo de potestades. Por eso es importante que nosotros entendamos sobre el aspecto en la configuración que el Señor Jesucristo ha dejado para la iglesia. No enseñorearse absolutamente de nada. No nos envió el Señor a eso, sino a llevar un evangelio en el que tengamos reconocimiento, incluso por encima de nosotros a quien tenemos enfrente. Esto nos indica que es para todos, no solamente el reconocimiento de las autoridades, sino entre nosotros como familia, entre nosotros como iglesia, entre nosotros como individuos. Esto habla de la humildad, el sello que el Señor puso en el corazón de su iglesia. La parte que nos menciona en el versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. No hay ninguna cosa relacionada con la iglesia que se escape a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando nosotros pensamos sobre alguna situación que estamos pasando de manera particular, de manera grupal, familiar, hemos de pensar que una de las bases doctrinales que tenemos como hijos de Dios es que todo sucede por un propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos 8:28, sobre todo aquellos que hemos sido elegidos para un propósito. No importa si son cosas buenas, si son cosas malas, desde nuestra perspectiva. Todo nos ayuda, porque ahí está operando de manera temporal, de manera perpetua, el poder que ejerce nuestro Señor Jesucristo en su soberanía sobre la iglesia. No en el sentido de forzarnos, sino en ese poder en el que nos conduce por medio de su gracia, en el que nos alienta, en el que nos anima, en el que nos lleva, en el que nos llena de su Espíritu Santo. Esa es la manera en la cual opera nuestro Señor en nosotros. Como cabeza de la iglesia, nuestro Señor regula, controla y actúa en todo cuanto tiene que ver con la autoridad suprema sobre la iglesia. Jesús es el Señor de todo. Debo ser enfático en ese sentido porque la palabra del Señor así lo dice. Y es también la única cabeza de la iglesia. No hay nadie más. A través de la historia, a través de los tiempos, han surgido personalidades que intentan suplantar la cabeza de la iglesia como lo es nuestro Señor Jesucristo. Aún nosotros podemos llegar a caer en esa tentación. Déjeme decirle que cuando nosotros mantenemos una mentalidad de líderes, ciertamente, pero de líderes siervos, sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, y alimentamos esa filosofía, esa idea que Él mismo puso en el corazón de su iglesia, entonces no tendremos problemas con esto de la autoexaltación. Sin embargo, déjeme decirle que sí hay este tipo de problemática, aún en aquellos
que pueden llegar a decirse líderes de la iglesia, con el desconocimiento, con la falta de la llenura del Espíritu Santo y el salirse de las especificaciones bíblicas, corre peligro de poder buscar la autoexaltación. El Señor Jesús no solo ejerce señorío sobre la iglesia, sino que lo hace sobre todas las cosas a favor de su iglesia. Puede ser que el Señor Jesús puede ser, y no solamente puede ser, sino que así es, opera directamente sobre la iglesia, pero también sobre cosas secundarias que favorecen a la iglesia. Por eso es que cuando nosotros oramos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, Él dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará, porque ciertamente toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor. Así que el ejercicio de esa potestad siempre será en favor de su iglesia, porque hablamos del complemento de esa unidad corpórea que el Señor ha diseñado desde la eternidad, en la que ha puesto a Jesús como cabeza, pero a la iglesia como cuerpo. No estará pensando en solamente en el beneficio de su cabeza. Pudiera haberlo hecho. No nos necesita a nosotros definitivamente. Sin embargo, allí es donde está la gracia y la misericordia en el que Él decidió aceptar ponerse como cabeza en ese cuerpo. Que si bien de manera particular somos imperfectos, como una unidad corpórea, la iglesia cumple las expectativas de la gloriosa complementación con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que entendamos cuál es nuestra postura. Que si nosotros nos separamos de la iglesia estamos comenzando con problemas. Es ahí donde debemos animarnos a continuar. No importa si no hay una excelente relación entre nosotros. La idea es que el Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza, que es el que envía los comandos para que nosotros podamos llevar una coinonía, como dice el Salmo 133, en armonía, es la maravillosa responsabilidad en corresponsabilidad con el cuerpo de Cristo, la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Él ejerce esa potestad sobre nosotros y debemos confiar en que Él es el que nos conduce. No es una manera inductiva, sino conductiva de parte de nuestro Señor Jesucristo. La supremacía de Cristo sobre las cosas, sobre todas, incluye a los principados y a las potestades, y la supremacía de Él sobre la iglesia no son del mismo orden. Aquí tenemos que entender esta parte, porque las potestades son sometidas por la fuerza y puestas bajo los pies del Señor por su gloriosa victoria sobre ellas en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que el ejercicio de autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre ese tipo de potestades a las que se refiere el apóstol Pablo es de una manera forzada. Él lo ganó en la cruz del Calvario. Él se ganó esa autoridad sobre esas fuerzas. Yo no creo que de manera voluntaria Satanás haya decidido someterse a nuestro Señor Jesucristo. No, ha sido forzado a eso. ¿Por qué? Porque no tiene otra opción. Si él tuviera otra opción, definitivamente buscaría zafarse de la potestad de Cristo, pero no es así. El poder de nuestro Señor Jesucristo en su ejercicio máximo somete a Satanás y somete a toda autoridad de ese tipo bajo sus pies. Esto, debo ser enfático, lo ganó en la cruz del Calvario. Allí es donde nosotros reside esa fe maravillosa. Una fe en la que el Señor ejerce esa potestad sobre toda autoridad. Así que ninguna autoridad de esos nos puede dañar a nosotros si nosotros estamos bajo la misma potestad, bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero no con los pies puestos sobre nuestra cabeza como lo hizo con Satanás, sino que con nosotros, al contrario, como iglesia no necesitamos ser sometidos a Él porque le estamos sujetos a Él por decreto divino.
y sobre ella, sobre la iglesia, sobre nosotros, ejercerá una supremacía de santificación y amor, no de someternos a la fuerza. El Señor no necesita eso con la iglesia. Esa es la gran diferencia entre esos poderes que serán sometidos a la fuerza y nosotros que de manera automática pasamos a ser la gloriosa santificación en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por esa razón el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, unido a la cabeza, que es Cristo, alcanza la plenitud, lo que el apóstol Pablo mencionaba como la medida del varón perfecto. Esta figura corporativa enseña que la unidad que Dios establece entre la iglesia de Cristo, entre la iglesia y Cristo, que a su vez acentúa la subordinación de la iglesia al Señor, como ocurre entre el cuerpo y la cabeza. El cuerpo, recuerde usted, que está subordinado a la cabeza. La cabeza es la central de mandos y comandos de todo el sistema corpóreo. El cuerpo sin la cabeza no funciona. Es por eso que entonces es ahí donde nosotros debemos saber de nuestra condición. Estamos subordinados a nuestro Señor Jesucristo. No es un sistema operativo de fuerza sobre nosotros o del ejercicio de forzar al cuerpo, sino es de la manera más maravillosa, que es la implementación de la gracia, la implementación de la misericordia. Esto debemos nosotros saber con toda claridad. Concluimos pues que en el estudio de esta verdad puede establecerse que la unidad de la cabeza y el cuerpo da lugar a Cristo como una unidad vinculante e inseparable de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. A esto los teólogos le llaman como la unión mística. No es una unión temporal, es una unión para la eternidad. Que nuestros ojos o nuestra visión limitada no alcance a ver hasta la eternidad, vernos unidos a Cristo como iglesia, ese es un problema de nosotros, pero debemos mentalizarnos a este plan redentivo que tiene nuestro Dios, en el cual nos vemos unidos a Cristo por siempre. Comenzamos desde hoy. El Espíritu Santo que opera en nosotros es el que nos faculta, el que nos hace creer, el que nos refuerza ese pensamiento y nos lleva a la experiencia de la unión, aunque ahora por este tiempo todavía no se lleva de manera plena la esperanza que está guardada para nosotros en cuanto a vivir por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Está aquí contenida en la palabra del Señor. Por eso es que esto nos permitirá a nosotros entender algunos asuntos como el posicionamiento que ha mantenido nuestro Señor Jesucristo y que lo dejó ver en Juan capítulo 14, versículo 2, donde nos dice que voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, esto de los lugares celestiales es que necesitamos saber que donde está la cabeza también puede y debe estar el cuerpo. El Señor Jesucristo está a la diestra de Dios, pero no nos ha dejado céfalos, no nos ha dejado huérfanos. El Espíritu Santo que opera en este mundo, que opera en este cuerpo que es la iglesia, Él está ahora como el Paracleto, en lugar de. Recuerde usted que a través de la historia muchos se han nombrado paracletos en lugar de Cristo o vicarios de Cristo. No es así. Este es un error teológico. Este es un problema que ha metido a la iglesia tradicional en muchos líos. Nosotros debemos saber que Cristo está presente en la persona del Espíritu Santo y que la unidad entre la cabeza y el cuerpo continúa. Se va a perpetuar de una manera totalitaria y allí está afincada nuestra esperanza. Pero mientras hoy nosotros estamos bajo la autoridad de Jesús, estamos
Hoy nosotros, como toda autoridad, como todas las cosas, bajo sus pies. Pero recuerde, no estamos de manera forzada. Nadie en la iglesia del Señor está de manera forzada, sino que la manera en cómo el Señor nos tiene bajo sus pies es bajo su misericordia, bajo su gracia, bajo su justicia, bajo sus bondades y por tanto bajo su maravilloso sustento. Guarde esto en su corazón y compártalo con aquellos que ama. Nuestro Señor le ama. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias por darnos tu palabra. Muchas gracias por bendecirnos con ella. Muchas gracias por darnos el aliento y la esperanza de poder algún día en la plenitud despertar y poder vernos rodeado, Señor, de tu grandeza, de tu maravillosa gracia derramada en tu iglesia. Por hoy, Señor, nos conformamos con el hecho de saber, vivir, experimentar tu gracia en la medida en la que tú nos vas sustentando. Con esto somos felices y somos gozosos. Acompaña a tu iglesia en todo momento y bendícenos, Señor, con el poder de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Tengan un excelente domingo.